Hola a todos, soy Anna Leo, bienvenidos a nuestro podcast. En este espacio hablaremos sobre los procesos psicológicos básicos. Nuestras estudiantes de psicología nos explicarán este tema a profundidad. Hola, buenas tardes. En esta actividad abordaremos algunos de los procesos psicológicos básicos, específicamente la sensación, la percepción, la atención y la memoria, los cuales son fundamentales para comprender cómo las personas reciben, procesan e interpretan la información del entorno. Los integrantes de este grupo son Yuris Figueroa, Natalia Valenzuela, Natalia Oyola, Laura Ordosgoitia y quien les habla, Sandra Díaz. Estos procesos forman parte del funcionamiento cognitivo del ser humano y permiten que podamos interactuar con el mundo, aprender de nuestras experiencias y adaptarnos a diferentes situaciones de la vida cotidiana. De acuerdo con Soledad Ballesteros Jiménez 2014, los procesos cognitivos básicos permiten registrar, organizar y recuperar la información que obtenemos del entorno. Por esta razón, comprender su funcionamiento resulta fundamental para entender el aprendizaje y el comportamiento humano. A continuación, se presentará la definición de cada uno de estos procesos y algunas de las estructuras cerebrales que participan en su funcionamiento. Saludos compañeros y tutores, mi nombre es Natalia Judith Oyola Borges, soy estudiante del programa de Psicología. Bueno, a continuación le daré respuesta sobre el proceso psicológico básico que seleccioné, el cual es sensación. La sensación es el proceso mediante el cual los órganos de los sentidos captan los estímulos del entorno y lo transforman en señales nerviosas que son enviadas al cerebro para su procesamiento. Gracias a este proceso, el ser humano puede recibir información del ambiente a través de los sentidos como la vista, el oído, olfato, el gusto y el tacto. De acuerdo con los autores Charles Morris y Albert Mayston, la sensación ocurre cuando los receptores sensoriales detectan la energía de los estímulos del ambiente y la convierten en impulsos nerviosos que el cerebro puede interpretar. Entre las principales estructuras cerebrales que participan en este proceso se encuentran los receptores sensoriales, los nervios sensoriales, el tálamo, que funciona como una estación de revelo, y la corteza cerebral, donde se procesa la información sensorial. En conclusión, la sensación es fundamental porque permite al ser humano recibir información del entorno y construye la base para otros procesos psicológicos como la percepción, la atención y la memoria. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Yuris Estela Figueroa Ruiz y en este espacio voy a hablar sobre el proceso psicológico básico, la percepción, puesto que es bastante fundamental para comprender cómo interpretamos la realidad. Bueno, aunque primero ocurre la sensación, la percepción es el proceso que le da significado a la información que captamos por medio de los sentidos. Según Vilatuña 2012, la percepción es un mecanismo sensorio-cognitivo mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los estímulos para adaptarlos a su comprensión. En cuanto a las estructuras cerebrales que la sustentan, participan las cortezas sensoriales y áreas asociativas del cerebro. El lóbulo occipital procesa la información visual, el lóbulo temporal contribuye al reconocimiento de lo que percibimos y el lóbulo parietal integra la información de los sentidos y nos ayuda a reconocer la posición de nuestro cuerpo y de los objetos en el entorno. En síntesis, la percepción no es solo recibir estímulos, sino darle significado a partir de cómo el cerebro organiza e interpreta esa información. Muchas gracias. Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Laura Estela Ordosgoitia Paternina y en este espacio hablaré sobre el proceso cognitivo de la atención. La atención es un proceso psicológico que permite percibir, seleccionar y procesar la información relevante del entorno, facilitando su interpretación y almacenamiento en la memoria.
Este proceso depende de la interpretación de diferentes sistemas neuronales y es fundamental para el funcionamiento cognitivo. Según Ballesteros, la atención se relaciona con diversas fuentes de información del entorno y con sistemas motores, motivacionales y emocionales. Además, es un proceso único ya que existen diferentes tipos de atención como la atención auditiva, la atención visual, la atención selectiva, la atención dividida y la atención sostenida. En este proceso participan varias estructuras cerebrales, entre ellas el lóbulo frontal, encargado del entorno del control de la atención, el lóbulo parietal, que orienta hacia los estímulos, y el sistema reticular, activador del tronco encefálico, responsable del estado de alerta. Por ello, la atención es fundamental para procesos como la percepción, la memoria y el aprendizaje. Muchas gracias. Y al saludo, mi nombre es Natalia Valenzuela Gil y en esta intervención hablaré sobre el proceso psicológico básico de la memoria. La memoria es la capacidad que tiene el ser humano para codificar, almacenar y recuperar información a lo largo del tiempo. Gracias a este proceso podemos recordar experiencias, aprender nuevos conocimientos y utilizarlos en nuestra vida cotidiana. Según Ballesteros 2014, la memoria es el proceso mediante el cual la información se registra, se conserva y posteriormente se recupera cuando es necesario. A nivel cerebral, la memoria involucra estructuras importantes como el hipocampo, encargado de la formación de nuevos recuerdos, la amígdala relacionada con las emociones y la corteza prefrontal que participa en la organización y recuperación de la información. Para concluir, la memoria es fundamental para el aprendizaje y para la construcción de nuestras experiencias diarias. Muchas gracias. Para concluir, los procesos psicológicos básicos, como la sensación, la percepción, la atención, la memoria, cumplen un papel fundamental en la manera en que las personas comprenden y se relacionan con el entorno. A través de la sensación, captamos los estímulos del ambiente por medio de los sentidos. Posteriormente, mediante la percepción, el cerebro organiza e interpreta la información para darle significado. Luego, la atención permite seleccionar los estímulos más importantes y concentrar nuestros recursos mentales en ellos. Finalmente, la memoria posibilita almacenar y recuperar la información adquirida a través de la experiencia. Según Ballesteros 2014, estos procesos trabajan de manera integrada y permiten que el ser humano pueda aprender, recordar experiencias y adaptarse a diferentes situaciones de la vida cotidiana. En este sentido, comprender los procesos psicológicos básicos no solo ayuda a entender cómo funciona la mente humana, sino también cómo se desarrolla el aprendizaje y la interacción con el entorno.